Bien, mis amados hermanos, que la paz y la bendición del Señor sea sobre todos ustedes en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque en Él estamos, en Él vivimos y en Él subsistimos. Damos gracias al Señor por todos los beneficios que Él nos da. Podemos proclamar a los cuatro vientos las bienaventuranzas del Señor que se cumplen en cada uno de los hijos del Señor. Bien, como de costumbre, hoy vamos a proseguir con nuestro tema, los dones del Espíritu, y estamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, donde el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, les dice: a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aunque no vamos a hablar de los dones de sanidad, en el mismo versículo están incluidos estos dones, aunque específicamente nosotros vamos a hablar del don de fe, o estamos hablando del don de fe. Decíamos, hermano, que el don de fe es la habilidad, es la condición previamente dicha de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición de orar con tal confianza en que Dios la cumplirá. Es por tanto una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu a algunos creyentes. Y cuando yo digo, hermano, que otorga a algunos creyentes, me estoy refiriendo a que no todos tenemos el don de fe, ni tenemos la habilidad que tienen estos de esperar confiadamente en la obra absoluta de Dios. En otras palabras, es el discernir el propósito de Dios y el saber que las cosas ocurren según su voluntad. Este don permite aceptar lo que viene como seguro porque procede del pensamiento y la voluntad de Dios. Es un don necesario, fue necesario y es necesario para la iglesia actual. Es necesario para la obra misionera, para dar testimonio fiel en los momentos de dificultad. También este don es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración o largos periodos de tiempo a la oración. Largos y extensos periodos de tiempo y ver respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones. Los que tienen el don de fe, podríamos decir que tienen una fe eficaz. Una fe que obra milagro. Dicho sea de paso, hermano, no es su fe. Es la fe de Dios depositada en el creyente. Porque es el Espíritu quien lo da. No es dada para que el hombre busque su propia gloria, sino para que la gloria sea remitida a aquel que ha dado el don. Dicho sea de paso, nosotros hemos perdido de vista y hemos fijado nuestras vistas en aquellos que portan los dones, en vez de ponerla en aquello o en aquel que ha dado el don. Así como el apóstol Pablo especifica, hermano, que el don de fe, como el don de sanidad, como los otros dones que se encuentran ahí, son dados por el mismo Espíritu. Es decir, que es el Espíritu de Cristo quien ministra y quien da esos dones. No para que nosotros nos gloriemos o nosotros hagamos mercadería de ellos, sino para que la obra de Dios sea realizada y sea perfeccionada, o los hombres sean perfectos. Cuando hablo de perfecto, hermano, vuelvo a hacerla aclarando
hablo de llegar a la madurez espiritual. Los que tienen el don de fe tienen la habilidad especial de definir o de confiar firmemente en las promesas de Dios. Hoy, hermano, quiero leerle sobre uno de los personajes que le mencioné, dicho sea de paso, del siglo pasado. Le mencioné a George Mueller o Jorge Mueller, a Hudson Taylor, misión al interior de la China, y le mencioné a Bruce Olson. Este es un poco más reciente, es de 1963 más o menos. Se le llama o se le ha llamado el Pablo de este siglo por la gran obra que Dios hizo entre los indios mutilones que están entre Colombia y Venezuela, y muchas veces están también en la parte de las Amazonas. Este comentario que le voy a hacer, hermano, que le voy a leer sobre George Mueller, fue tomado de este libro. Es un libro que ya, hermano, es difícil encontrarlo en la librería, por no decir imposible. Este habla sobre la vida de George Mueller. Este libro fue escrito por la editorial Moody Sprague, en el año 1958, hace 63 años al tiempo de hoy. Editorial Vida, en el año 1987, lo tradujo del inglés al español. Así que lo que le voy a leer, hermano, fue tomado en parte de ese libro. Y yo espero que usted pueda crecer en la fe, porque del hombre que vamos a hablar, hermano, a mí me consta que Dios depositó en él ese don de fe para poder realizar la obra que Dios quería hacer en la ciudad donde Dios lo sembró a él o donde Dios lo colocó. La vida y la obra de Jorge Mueller en Bristol ha servido de inspiración a millares de creyentes. Eso es incluyéndome a mí, hermano. Incluyéndome a mí, porque cuando yo estuve leyendo ese libro, he leído estos escritos de Mueller, pero cuando estuve leyendo, hermano, sentía que Dios hablaba a mi espíritu por la vida de entrega de este hombre y por la obra que Dios estaba realizando a través de este hombre. Dicho sea de paso, cuando en el 2020 apareció la famosa pandemia, el coronavirus, yo estaba terminando de leer este libro, hermano. Y la obra que que Dios hizo a través de este hombre, me inspiró a mí e inspiró a los hermanos de la iglesia a, en medio de la pandemia, salir a repartirle comida y literatura a los homeless, a los que viven en la calle. En este país, hermano, es un poco ilegal es ilegal el usted darle comida a las personas que están en la calle. Pese a eso, nosotros decidimos, en el nombre del Señor, salir a darle comida a esas personas. Mientras muchas iglesias, y no quiero que tome esto como una parte de heroísmo, hermano, pero sí que la tome como un aspecto de fe, creyendo en las promesas de Dios, por lo que ya Dios había hecho con este hombre.
Y nosotros creímos, hermano, y salimos a hacer la obra de Dios, y en plena pandemia nosotros no dejamos de repartir literatura, de repartir comida, de visitar a las personas en la calle y darle la palabra de Dios. Y usted va a entender por qué yo le estoy diciendo esto. Porque este hombre pasó una situación semejante a la que se dio en este tiempo. Jorge Müller es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe. Siendo pastor de una comunidad pesquera en Inglaterra, recibió una carta de un amigo compañero de ministerio para que le acompañara en la labor misionera en Bristol, en el mismo Inglaterra. La idea le gustó mucho. La idea no le gustó mucho a su esposa Mary, ya que estaba bien donde estaban y además estaban esperando una criatura. Quiere decir que ella estaba, en ese entonces, estaba embarazada. Jorge dijo: estoy seguro que el Señor proveerá lo necesario para otro Müller más, contando en que la criatura habría de nacer y Dios tendría que sustentarlo también, como lo habría sustentado a ellos. Esta conversación sucedió en su habitación mientras fabricaba la cuna para la futura criatura que estaba a punto de nacer. Parece ser, hermano, que la conversación se tornó un poco acalorada, porque cuando usted está establecido en un lugar, se siente cómodo, se siente seguro, tienen los recursos a mano, el usted decirle que usted tiene que moverse de un lugar a otro, es algo que por lo general siempre da cierta incertidumbre. Se puso de pie y se paró al lado de la cuna que él estaba haciendo. La habitación parecía estar disminuyendo de tamaño, como si las paredes fuesen a atraparlo. O sea, parece que la conversación, hermano, se tornó un poco calurosa. Por unos instantes le costaba trabajo hasta respirar. Luego sintió un dolor punzante en su cabeza. Se sentía atrapado por todos los lados y se daba cuenta de que no lograría sentirse liberado ni aún yendo afuera a dar un paseo. Sin embargo, una vez que estuvo fuera, bajo las estrellas, Jorge Müller empezó a orar. Y la oración que hizo es la siguiente, hermano. Parece una oración no muy común, o no es una oración muy común, hermano. La oración que él hizo fue la siguiente: ni padre, ni autoridades, ni esposa, ni hijo, Señor. Me rebelo, mi Dios, me rebelo contra todo lo que impide seguir el camino que tú has trazado para mí. Esa oración, hermano, es producto de la conversación acalorada que él tuvo anteriormente con Mary, su esposa. Ni padre, ni autoridad, ni esposa, ni hijo, Señor. Me rebelo, mi Dios, me rebelo contra todo lo que impide seguir el camino que tú has trazado para mí. Lejos de su casa, bajo un faro de luz, sacó la carta de su bolsillo que le había enviado su amigo Henry Clyde desde Brighton y volvió a leerla lentamente. Jorge dobló la carta en cuadros pequeños. Estaba convencido que Mary terminaría por gustarle Bristol. Parece ser, hermano, que la convenció y ellos se trasladaron desde la comunidad pesquera donde ellos vivían y se trasladaron a Bristol.
Ya instalado en Bristol, su labor ministerial empezó junto a su amigo Henry Clay. En una de esas visitas encontraron una mujer llorando al frente de su casa, ya que su esposo estaba muy enfermo. Después que ayudaron al hombre y lo asistieron en una conversación con Henry, le dijo que ese hombre tenía el mismo aspecto que la de un hombre que él había visto en Londres, y exclamó con fervor: ese hombre tenía cólera. Si usted busca en la historia, hermano, usted se va a dar cuenta que en Rusia, en el tiempo en que el cólera se desató, mató cantidad de personas. Y en el mismo Inglaterra, en un promedio de 10 horas, el cólera mató 500 personas. Según registra la historia, en Londres se amontonaban los cadáveres. Las iglesias parecía que era un solo funeral de la cantidad de gente que iba a velar los muertos. Y en medio de esta crisis, hermano, o cuando Müller le comunica a su amigo Henry que este hombre tenía el mismo aspecto de personas que él había visto en Londres, Henry terminó asombrándose y dijo que ese hombre tenía el mismo aspecto que un hombre que él había visto en Londres, y clamó con fervor: ese hombre tenía cólera. ¿Cólera?, exclamó Henry. Ha llegado aquí desde Londres. Que Dios nos ayude, dijo Henry. No hay nada que el mundo pueda hacer para detener esa enfermedad. En 1832, Bristol era una ciudad contaminada. Aquel agosto hacía tanto calor que la capilla Gedeón, que así se llamaba la capilla donde ministraban estos hombres, la capilla Gedeón, de tejado plano en las calles Newfoundland, estaba tan caliente como un horno para cocer pan, y las personas que se reunían a orar para pedirle a Dios la liberación de la terrible plaga que estaban sufriendo, se abrazaban en su interior como si fuesen pasas en la mesa. Fíjese, hermano, escuche. Mientras cantidades de iglesias, cuando salió la denominada pandemia, cerraron sus puertas, se aislaron en su casa, y muchos proclamaban por los medios sociales o por las redes sociales que era una forma efectiva o más efectiva que estar reunido en la iglesia, estar transmitiendo, porque supuestamente alcanzaban a muchas más personas en la transmisión, o mucho más se conectaban en la transmisión que lo que estaban yendo a la iglesia. Esta iglesia hizo todo lo contrario, hermano, a lo que nosotros hicimos, o a lo que hicieron muchas iglesias. Esto en plena pandemia de cólera, se reunían, hermano, en su iglesia y oraban a Dios para que Dios lo librase de esa terrible peste o enfermedad de ese entonces. Era una ciudad contaminada y por ende no era lugar apropiado para dos jóvenes predicadores que acababan de llegar para iniciar un nuevo ministerio, comprometiéndose a servir a los habitantes de Bristol sin un sueldo establecido, confiando en Dios y en la generosidad de la gente o de la gente de buena voluntad para obtener su sustento y alojamiento. Muy distinto a lo que pasa hoy. La mayoría de los pastores, hermanos, lamentablemente, cuando lo van a trasladar de un lugar a otro, lo primero que ellos preguntan es cuántos miembros tienen, cuánto dan de ofrenda y cuánto diezman.
para yo saber si pueden mantenerme o si pueden cubrir mis gastos. Ya no es un asunto de dependencia en Dios, ya es un asunto de lo que la iglesia le pueda aportar. Es triste y lamentable que como ministro del Evangelio se haya perdido esa visión y esa confianza en Dios. Sin embargo, era cierto que Jorge y Henry habían llegado dispuestos a servir y la epidemia no iba a detenerlo. Oraban como hombres agonizantes. Eso se ha perdido, hermano. Las personas que tienen el don de fe, sobre todo, hermano, son personas de oración. Son personas que disciernen la voluntad de Dios. Y estos hombres, sobre todo Müller, tenía, hermano, ese don de fe. Oraban como hombres agonizantes y permanecían en habitaciones pestilentes, junto a niños con fiebre muy alta, leyendo la Biblia sin cesar. Ellos entendían, hermano, que el remedio para la enfermedad radicaba específicamente en Dios. Y iban, hermano, a esos lugares donde las personas se estaban muriendo, donde estaban personas totalmente contaminadas, esperando la muerte, a leerle la palabra de Dios. Agosto quedó atrás y comenzó septiembre. Un día de septiembre Jorge tuvo que enfrentarse, y aquí viene, hermano, otro problemita, porque los hombres de fe, hermano, no dejan de tener problemas. Y los problemas tanto están cerca como lejos. Vienen de afuera y también están adentro. Un día de septiembre, Jorge tuvo que enfrentarse a su esposa histérica y agotada, que se plantó en el quicio de la puerta de su alojamiento y le dijo: no voy a moverme de aquí, Jorge. Hoy no vas a salir de casa. Müller comprendió lo que estaba sucediendo. Aquellos días habían sido terribles, horrorosos para su pobre esposa. Sin embargo, el llamamiento de Dios tenía mayor prioridad que los temores de la mujer. Quítate de la puerta, dijo Müller. A lo que Mary respondió: no. La tomó del brazo y le dijo: son mi pueblo y vine aquí a servirlo. A lo que Mary respondió: no viniste a suicidarte. Y de todos modos, ¿qué puedes hacer, Müller? A lo que Müller le respondió, hermano: orar, orar. Ella dijo: todas las mañanas ora durante 2 horas enteras con otras 200 personas congregadas en la iglesia. Sin embargo, la epidemia no ha cesado. Esa fue la respuesta de Mary, hermano. Todas las mañanas oras durante 2 horas enteras con otras 200 personas congregadas en la iglesia. Sin embargo, la epidemia no ha cesado. Müller le respondió y dijo: no digas eso, Mary. Debe darte cuenta de que no ha muerto nadie de la iglesia. La mujer fue elevando el tono de voz. 200 de ustedes orando y dispersando gérmenes. No tenía razón en lo que estaba diciendo. Ya basta, le dijo, apartándola de la puerta. No pienses solo en ti, dijo ella. Piensa también en mí y en el bebé. Acuérdate del bebé. Jorge, que estaba aquí, que estará aquí dentro de un mes. Imagínate que me contagias.
con el cólera aquí en la casa. ¿Qué le sucedería entonces al bebé? Müller dijo, no digas. A lo que ella respondió, supón que mueras tú. Habla siempre de servir a la gente y ahora te pido que hagas algo por tu propio hijo. Quédate en casa, Jorge. Escóndete. Comenzó a sollozar. Voy a salir, dijo Müller. Por favor, Müller, no hagas eso. Te morirás, te morirás. Abrió la puerta y escuchó las campanadas funerarias de toda la ciudad. A lo que Müller dijo, voy a ejercer mi ministerio en Bristol, como me lo ha ordenado Dios. Nunca me dijo que lo hiciera cuando el clima fuera adecuado y la salud general fuera buena. Lo que me dijo fue que viniera a Bristol y que me pusiera a trabajar. Lo siento mucho por ti, Mary, pero esto es más importante. Las campanadas resonaban en sus oídos cuando cerró la puerta a su espalda y echó a andar calle abajo. Más tarde, Henry y él avanzaban cansadamente por la calle Paur hacia sus alojamientos. Habían estado todo el día con los enfermos y los muertos. ¿Cuántos tiempos más podríamos seguir de este modo, amigo mío?, preguntó Henry. La muerte de la señora Blainer es terrible. Es la primera víctima de nuestro grupo, a pesar de lo mucho que hemos orado. De pronto Jorge se detuvo apoyándose en una baranda. Me siento mareado, Henry. Espérame un instante. No podré seguir adelante de este modo durante mucho tiempo más. Ahora solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede hacerlo, repitió Henry. Entonces, allí mismo en la calle desierta, apoyado en el barandal, Jorge comenzó a orar. Oh, tus manos, oh Señor, toma a tu pobre hijo inútil. Si esta noche nos ataca el cólera, nuestra esperanza, nuestra confianza estará en la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados. Ayúdanos, Dios nuestro. La palabra de Henry fueron como un eco. Oh Señor, si tú no nos guardas esta noche, no estaremos mañana en el mundo de los vivos. La epidemia asoló a Bristol hasta octubre. Luego cesó de pronto. Jorge y Henry estaban agotados, pero se sentían bien. Solo un miembro de la capilla Gedeón había muerto. El 5 de octubre de 1832, los dos jóvenes ministros del Señor convocaron a un culto especial de acción de gracia por el cuidado que le había dado Dios. Esa mañana, mientras oraba, Jorge dedicó unas palabras personales a Dios. Cuando la epidemia estaba a punto de concluir, nació su hija Lidia. Era hermosa y sana, y Mary decía que era exactamente igual que Jorge. Los deberes de la parroquia se normalizaron. Una nueva capilla llamada Bethesda se había inaugurado en un barrio ligeramente menos corrompido que la mayor parte de Bristol. Durante los 4 meses siguientes, la vida para Jorge y Henry se redujo a las tareas rutinarias de la predicación y de la visitación a los hermanos. Quiero decirle, hermano,
que como todo don, el don de fe crece mediante el ejercicio. Usted tiene, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham no fue el padre de la fe, hermano, porque cuando Dios lo llamó, Dios lo dotó de toda esa fe. De ende, quien tomó la iniciativa, hermano, de salir de Ur de los Caldeos no fue Abraham, fue el padre de Abraham, porque parece que Abraham le había contado la visión que le había dado Dios. Y el padre de Abraham salió con Abraham y su tío, el padre de Lot. A medida que Abraham, hermano, incursionaba en la tierra de Canaán, Dios fue llevándolo o permitiéndole distintas pruebas hasta su último y gran salto. La promesa de Isaac, el nacimiento de Isaac, hasta llegar, hermano, inclusive a Dios exigirle a Isaac en sacrificio y a Abraham confiadamente pronunciar que Dios tenía el poder para resucitarlo aún cuando él podía sacrificarlo. El hecho de tener un don no significa que usted va a amplificar de una vez ese don. Los dones crecen según, hermano, la actividad que nosotros tengamos en él. Como dice Santiago, ninguna prueba viene para destruir al cristiano. Las pruebas vienen, hermano, para llevarnos a otro grado mayor de relación, de conocimiento en la verdad del Evangelio. Ahora bien, Jorge Müller, hermano, es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe. Aquí empieza, hermano, años después, la labor por la cual Dios le permitió ir a Brighton. Confiada solamente en Dios por medio de la oración, vio continuamente la provisión divina para su orfanato en forma milagrosa. Sin jamás dar a conocer sus necesidades a nadie, más que a Dios, cuidó a más de 10,000 huérfanos por un periodo de 70 años. Empezó la obra para los niños huérfanos en su propia casa, donde albergaba primero a 30 niñas. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849, con la capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, estaban hospedados cerca de 2,000 niños en 5 hogares de este mismo tipo. El mayor de los emprendimientos de Müller fue la construcción y mantenimiento de los grandes orfanatos en Brighton. Comenzó la empresa con solo 2 chelines, es decir, 50 centavos. 50 centavos que solo tenía en su bolsillo. Pero en respuesta a la oración y sin dar a conocer sus necesidades a los seres humanos, recibió los medios necesarios de parte de Dios y de manera sobrenatural para erigir los grandes edificios y alimentar a los huérfanos día a día durante 70 años. Todo ese tiempo los niños no pasaron un día sin comida. Y el señor Müller dijo que si alguna vez faltaba siquiera una comida, él lo tomaría como una evidencia de que el Señor no querría que él continuara trabajando en esa obra. A veces la hora de la comida estaba casi a la mano y no sabían de dónde vendría la comida,
pero el Señor siempre la enviaba a su debido tiempo durante los 20,000 o más días que el señor Müller tenía a cargo esas casas. En 1836, Müller comenzó la institución del conocimiento de las Escrituras para el hogar y el extranjero. Su objetivo era ayudar a las escuelas cristianas, ayudar a los misioneros y hacer circular las Escrituras. Esta institución, sin patrocinio mundano, sin pedir ayuda a nadie, sin contraer deudas, sin comités, sin suscriptores o membresía, pero a través de la fe, solo en el Señor, había obtenido y desembolsado no menos de una suma de alrededor de 1,5 millones de francos, lo que hacía la suma de $7,500,000 al momento de su muerte del señor Müller. La mayor parte de estos gastos era para el orfanato. En el momento de la muerte del señor Müller, 122,000 personas habían sido enseñadas en la escuela apoyada por estos fondos y alrededor de 282,000 Biblias fueron dadas. 1,5 millones de Nuevo Testamento habían sido distribuidos por medio de los mismos fondos. También 112 millones de libros religiosos, panfletos y tratados habían dado o se habían puesto en circulación. Los misioneros habían recibido ayuda en todas partes del mundo y no menos de 10,000 huérfanos habían sido atendidos por medio de este mismo fondo. La obra de Müller fue prueba de la providencia de Dios supliendo en todo momento. Muchas veces, careciendo de alimento que dar a los niños, recibía apenas horas antes donaciones anónimas para los mismos. En aquellos hogares los niños recibían una buena educación, buena alimentación y un buen vestido, llevando consigo Biblias o una Biblia cuando partían de los mismos. Se ha estimado que Dios contestó más de 50,000 oraciones según su diario en el que él escribió. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él. Entre ellas, una cuando Müller oraba en su habitación y su fama ya era notoria, la reina de Inglaterra vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo: «Señor Müller, la reina está en su casa queriendo hablarle». Y él le respondió: «Dile a la reina que no puedo atenderla ahora, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y luego la veré». En otra ocasión, su orfanato amaneció sin comida para los más de 1,000 huérfanos en ese momento. Y la desesperación se apoderó de todo el personal. Pero Müller dijo: «No le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios». Entró en su habitación y oró: «Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén». Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe dijo: «Señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y que
para no jugar, decidimos donarlo al orfanato. Müller le dijo, no fueron los panes lo que se pasaron al punto, sino Dios que respondió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Una vez se encontraba cruzando el Atlántico, que se dirigía a una conferencia en Canadá. La densa niebla era totalmente cegadora. Era difícil conducir un barco en tal niebla. Podría chocar con otra nave. Se arrodilló al lado del capitán y oró, pidiéndole a Dios que la niebla desapareciera. Cuando fueron a cubierta, el capitán se veía asombrado. Se quedó sin habla. La niebla había desaparecido completamente y pudo llegar a Canadá sin ningún contratiempo. La edad no es impedimento para servir a Dios. A la edad de 70 años, el señor Müller comenzó a hacer grandes giras evangelísticas. Viajó más de 200,000 millas, dando la vuelta al mundo y predicando en muchas tierras y en varios idiomas. Con frecuencia hablaba hasta con 4,000 o 5,000 personas. Predicó 3 veces a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Continuó su gira misionera o evangelística hasta los 90 años. Se estima que durante estos 17 años de trabajo evangelístico se dirigió a 3 millones de personas. Todos sus gastos fueron enviados en respuesta a la oración de fe. La oración de fe era lo que Jorge Müller practicaba. Algunas de sus oraciones no habían sido contestadas tan rápido, pero fueron contestadas todas. Él oró por más de 50 años por 2 hombres, hijos de un amigo, para que se convirtieran a Dios. Un poco después de su muerte, ambos hombres aceptaron a Jesús como su Salvador y Dios. Uno de ellos se convirtió en el funeral de Müller. Müller decía que cuando Dios lo inquietaba para orar por lo que fuera, él no se daba por vencido hasta que la oración fuera contestada. En su vida leyó la Biblia más de 200 veces, 50 de ellas de rodillas antes de su muerte. Cuando un periodista le preguntó qué le gustaría hacer aún, él de rodillas respondió, leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. Müller fue un hombre de oración hasta su muerte. Fue encontrado sin vida, hincado en su habitación el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos. Yo espero, hermano, que la lectura de esta mini biografía de este hombre que yo considero que tenía el don de fe, porque hay muchísimas cosas, hermano, que yo obvié sobre la vida de este hombre, y tomé solamente esos pequeños detalles. Yo espero que la vida de fe de este hombre lo inspire a usted, como me ha inspirado a mí, a depender más del Señor, a aferrarme mucho más a Él y querer cada vez más, como Él le contestó a este periodista. Escúcheme, hermano,
después de leer más de 200 veces la Biblia y 50 de esas 200 veces haberla leído de rodillas, contestarle a este periodista que si algún deseo él tenía era poder seguir leyendo la Biblia para poder seguir conociendo sobre la excelencia de su Señor. Este hombre entendía, hermano, cuál era la relación entre su Señor y él, entre el que le dio el don y el que lo sustentaba para que él entendiera la obra que Dios había designado para él. Yo espero, hermano, por el bien suyo, por el bien de la comunidad donde usted pertenece o la congregación a la que usted pertenece, que usted sea una persona que ame las Escrituras, que anhele el hacer la voluntad de Dios y el que Dios lo dirija a poder realizar la obra que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros la hagamos. Yo espero que la bendición del Señor sea sobre cada uno de aquellos que han podido escuchar la mini biografía de George Mueller, un hombre con el don de fe y que pudo discernir, entender y tener la habilidad para confiar en la obra del Señor o en que Dios respalda a sus hijos y respalda su obra. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Será, hermano, hasta el viernes, donde continuaremos hablando sobre los profetas de Israel. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Señor.